vamos a abordar con él la frustrada reforma fiscal en Colombia, que ha sido el detonante de interminables protestas que han derivado en muertes numerosas, como espejo para nuestro país, que también vive una delicada situación económica. Para vernos en este espejo, hermano, o no vernos, porque analizaremos las condiciones de ambos países y las situaciones que vive cada cual, pues el análisis viene de mano del reputado economista Jaime Aristi Escuder, que está con nosotros. Bienvenido, Jaime, qué gusto tenerte en Esto No Tiene Nombre. Un placer, Miralba, maestro, un verdadero honor estar aquí con ustedes. Como ustedes señalan, bueno, Colombia es un verdadero espejo para la República Dominicana porque está poniendo de manifiesto las consecuencias de la pandemia. La recesión económica lo que ha provocado es un déficit público importante que obviamente obliga a o reduces el gasto o mejoras las recaudaciones. Tú eliges. ¿Cuál es el punto de coincidencia entre Colombia y República Dominicana? Un poco para ver si el espejo realmente se ajusta. Mira, al igual que todos los países, las dos economías registraron un deterioro de sus finanzas públicas por el hecho de que tuvieron que salir a apoyar a segmentos de población vulnerables, pobres, con transferencias de recursos. Estamos hablando, perdón Jaime, para traducirlo aquí, eso sería el fase 1, el fase 2, el PATI, el quédate en casa, o sea, todo ese tipo de ayudas sociales que hubo que establecer de manera rápida para sostener esa población que de repente se vio sin ingresos. O muy pocos. Allá todavía existe, se mantiene para principalmente los pobres y más vulnerables. Y eso obviamente generó un déficit. En el caso de Colombia, el déficit público fue de 6.9% del Producto Interno Bruto en el año 2020, 6.9%, y en el caso de República Dominicana, 7.4, 7.5% del Producto Interno Bruto. Es decir, que las dos economías registraron un incremento. Las dos tienen un déficit estructural de alrededor de 3%, o sea, del PIB. Y las dos tuvieron entonces un fuerte incremento. Fíjate que es de casi 4 puntos del PIB en promedio en cada una. Y eso implica que tú necesitas enfrentarlo por el hecho de que te incrementó entonces la deuda pública. La deuda pública en Colombia es un 63% del Producto Interno Bruto. En el caso de República Dominicana es 70% del Producto Interno Bruto. En el caso de Colombia, ellos tienen mayores ingresos que nosotros, es decir, fíjate que tienen un déficit. Son más efectivos recaudando. Exacto. Sí, tienen mayores recaudaciones. El total de ingresos es casi 27% del PIB y nosotros tenemos 14% del PIB. O sea, casi la mitad. Sí, exactamente. O sea, viendo estos números, así a grandes rasgos, no hace falta ser muy inteligente para darse cuenta de que si todo esto está pasando en Colombia, recaudando más que nosotros, habiendo estado afectados de forma similar en el crecimiento de la deuda y tal, pues nosotros estamos un poquito peor, ¿no? Sí. Entonces, cualquier tipo de medida impositiva o fiscal que se quiera tomar con nosotros y fuese similar a la de Colombia, a nosotros nos va a dar mucho más duro. Bueno, ten en cuenta de que ellos, todo ese lío es por 2% del Producto Interno Bruto, son 6.300 millones de dólares lo que ellos están buscando. 2% del Producto Interno Bruto. En el caso de la República Dominicana, se estaría pensando en una reforma tributaria que permita recaudar entre 3 y 4% del Producto Interno Bruto. O sea que aquí sería... ¿Y eso es posible? Yo no sé si tú has tenido acceso a las propuestas de reforma fiscal. A mí me han dicho que hay como 2 o 3 rondando por ahí de diferentes sectores, incluida la del ministro de Hacienda, el señor Hochi. Pero ¿es posible alcanzar esas cifras tan altas? Mira, yo no he visto los detalles. Yo lo que te puedo decir es, si fuera yo que estuviera haciendo el análisis, las necesidades financieras que tuviéramos, que es de 3 a 4%. Entonces tú me preguntas, ¿es posible? Es difícil. Va a ser difícil porque el año 2022 vamos a tener un rebote de la economía, pero todavía tenemos 300.000 puestos de trabajo que no se han llenado con relación al año 2019, es decir, que hay una cantidad importante de personas que antes eran vulnerables, que ahora son pobres, y que antes eran clase media y ahora son vulnerables. Entonces, eso va a generar cierta dificultad para poder aprobarla aquí.
este año y comenzarla a aplicar el año que viene, porque acuérdate que tú la apruebas en un año y la aplicas el año próximo. Entonces, Jaime, me imagino que también está muy identificado a quién le va a doler más una posible reforma fiscal. Creo que la gente que tiene mucho dinero, mucho, y que lo tiene además guardado y tiene grandes empresas y que obligatoriamente van a seguir vendiendo sus productos porque son productos industriales quizá de primera necesidad o quizá no de primera pero de segunda o de tercera, pero que tienen, el consumidor tiene una necesidad de comprar ese tipo de productos, hombre, pues dejarán de ganar tanto dinero porque tendrán que pagar más impuestos y ganarán un poquito menos. Pero creo que, si no me equivoco mucho, la clase pobre y la clase media es la más afectada, ¿no?, con esta reforma fiscal. Correcto, y eso es lo que ha sucedido en Colombia. Fíjate que en Colombia dicen, bueno, vamos a proteger al grupo de los más pobres con un mecanismo donde, si bien es cierto, le vamos a aumentar la base imponible del IVA, que es el ITEVIS aquí, le vamos a ampliar esa base, lo vamos a colocar, por ejemplo, con el 19% de tasa a productos que son productos como si fuera los huevos, la leche, el arroz aquí, más el agua, la luz, el gas. Se lo vamos a cobrar, le vamos a devolver a los más pobres, se lo vamos a devolver lo que ellos estén pagando. Pero a la clase media, a eso no le devolvemos nada. Entonces, cuando tú haces el neteo de todas las medidas que se presentaron en Colombia, clase media es quien va a pagar principalmente. Es decir, y ahí es que está el problema. Otra vez. Los más pobres pueden ser protegidos. El pobre lo proteges, pero no tiene un poder adquisitivo para mover la economía. Los que al final mueven la economía son los que están en el medio, porque los de arriba son los que le suplen a los otros dos. Pero los vas a penalizar a ellos entonces. Y los estaríamos penalizando. Como no tiene sentido. Y por eso la gente se lanzó a la calle en Colombia, porque la clase media es la más golpeada. Fíjate la diferencia con la propuesta de Biden. Biden está tratando de conseguir su reforma tributaria, gravando principalmente a los más ricos, los que ganan por encima de $1 millón al año. Ahí es que él se quiere concentrar, subiendo, por ejemplo, el impuesto a la ganancia de capital de 23% a 43%, y también subiendo la tasa del impuesto sobre la renta para ese mismo grupo de personas, de tal manera que aquellos que ganen por debajo de los $400,000 al año, que es mucho dinero, pero que esas personas no se le aumente las tasas impositivas, no se le aumente el monto de impuestos que tendrían que pagar. Jaime, ¿y eso es posible en un país donde existe una oligarquía empresarial, donde prácticamente se cuentan con los dedos de las dos manos y medio pie la cantidad de empresarios que dominan todo y que además, por demás, suelen ser los que financian nuestras campañas políticas? ¿Eso es posible? Sí, la pregunta de ustedes son como difíciles. Ay, caramba, sí. ¿Verdad que sí? Pinky iba hablando y yo le veía a Jaime la cara, la sonrisa. Sí, mira, es complicado. Tú dijiste ahorita algo importante con relación al tipo de productos. Cuando tú tienes un tipo de producto como ese de primera necesidad y tú le colocas, por ejemplo, un impuesto al consumo, ahí tú separas el efecto de ese aumento de impuestos en una parte que lo va a tener el productor, el vendedor, que se le va a reducir las ventas, pero también una parte en el consumidor. Cuando tú tienes ese tipo de productos que tú señalabas, el que más va a pagar esa incidencia del impuesto es el consumidor. Entonces, por una parte. Con relación a la parte de los impuestos sobre la renta o de ganancia de capital, que tú ahora señalas, el otro componente de tus planteamientos, mira, es difícil por el hecho de que hay un conjunto de exenciones que habría que eliminar. Y son exenciones que se han creado desde mediados de los años 60 en la República Dominicana y que ha beneficiado a grupos de poder muy, muy fuertes. Y habría que preguntarse si será posible hacer lo que, por ejemplo, hizo el doctor Balaguer en 1990 y 1992. En esos dos momentos él hizo dos reformas importantes, una reforma arancelaria en septiembre del año 90 y una reforma tributaria en el año 92, que puso, sí, a grupos de poder a pagar porque eliminó una gran cantidad de exenciones que por años estuvieron beneficiando. No sé si será posible ahora. ¿Es justo subirle los impuestos o sacrificar económicamente a la clase media
si hay una ineficiencia en la recaudación de donde estamos recaudando apenas un 14%. O sea, yo entiendo y puedo comprender la necesidad de la reforma fiscal, que el país necesita más dinero, que si no lo hacemos nos abocamos a ir a la quiebra, al corralito y a todo eso, pero por otro lado me cuesta mucho trabajo convencerme, y creo que a los políticos les va a costar mucho trabajo convencer a la gente de que les metan la mano en el bolsillo, quizá cuando ellos lo que tienen es que enfocarse en ese 26%, creo, de personas que no pagan los impuestos y que los estamos pagando algunos por todos ellos. Correcto. Mira, el 56% de los perceptores de ingresos se gana la vida en el mercado informal. Eso significa que no paga impuestos, no paga seguridad social, no paga absolutamente nada y se quedan ahí, entre 53 y 56%. Primer elemento. El segundo elemento, como tú muy bien señalas, hay una evasión, por lo tanto, importante. Esa evasión puede ser para algunas figuras impositivas, como es el caso del ITEVIS, por encima del 50%. Y el caso de personas físicas, impuestos a las personas físicas, por encima del 50%. Cuando tú pones todo eso junto, tú dices, bueno, es verdad, estamos recaudando 14%, pero pudiéramos estar recaudando con las mismas tasas, la tasa del impuesto sobre la renta de 27% para personas jurídicas, de 25% para personas físicas, de 18% del ITEVIS. Con esas mismas tasas, pudiéramos estar recaudando, en vez de 14, pudiéramos estar recaudando 20 o 22%. ¿Sería posible alcanzar ese 3% y 4% del que tú nos hablabas al final, de aumentar los ingresos solamente enfocándonos en el tema de eficiencia en la recaudación? Históricamente no. Históricamente lo que tú puedes conseguir como mucho es medio punto del PIB, 0.75 del PIB, cuando tú necesitas 3, por ejemplo. O sea, es sumamente difícil conseguirlo. Es un paso más, pero no solo, no único. Sí, o sea, históricamente es muy difícil. Jaime, vamos a ver el otro escenario. Estamos hablando de cómo sería la reforma, a quiénes afectaría una reforma, qué se puede lograr con una reforma. Ahora bien, ¿qué pasaría si no hay reforma? Mira, esa es una excelente pregunta también. Bueno, se le había prometido a los organismos internacionales, léase Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, así como a las calificadoras de riesgo, que a su vez le dan la información a los tenedores de bonos, que son los que compran nuestra deuda, de que se iba a hacer una reforma tributaria y que con esos recursos se le iba a dar sostenibilidad a la deuda pública. Bien, si no se hace reforma, habría que sentarse muy bien con las calificadoras de riesgo y explicarle que, dado lo que está sucediendo en Colombia y dado que están construyendo el gasto público, pudiera posponerse la reforma, pudiera posponerse para un año más adelante la reforma tributaria, pero eso habría que tener un gran poder de convencimiento de las calificadoras, porque de lo contrario, entonces lo que sucedería es lo siguiente, que pudiera haber un déficit que sea cada vez más costoso financiarlo con recursos internacionales, donde los tenedores de bonos te exijan una mayor tasa de interés, y eso a su vez repercute de una forma negativa sobre el déficit público, creando un círculo vicioso que pudiera desembocar en la pérdida de estabilidad macroeconómica. Jaime, o sea, ¿y esos angelitos, estos angelitos no entienden de pandemia? No, no, ellos entendieron, por ejemplo, el año 2020, lo entendieron, te facilitaron recursos. Este gobierno en menos de un año ha recibido más de 8.000 millones de dólares provenientes de los mercados de capitales. Es decir, que apoyaron, sin lugar a dudas que han apoyado. Ahora, lo que ellos dicen, bueno, por lo menos para el año 2022, ya asegúrame las finanzas públicas de tal manera que yo tenga certeza de que tú me vas a pagar oportunamente. Esa sería la idea. Ahora, el gobierno lo que puede hacer es tratar de reducir el gasto. Si no puede incrementar las recaudaciones, reducir el gasto. Y ahí el gasto tú tienes gasto corriente y gasto de capital. Ahora mismo el gobierno, por ejemplo, en los primeros 3 meses del año debió haber gastado, en términos de inversión pública, 30.000 millones de pesos. Y lo que invirtió fue solamente 9.000. Es decir, que hay un ahorro de 21.000 millones de pesos. Eso el gobierno pudiera seguir haciendo, pero ya tú te imaginas lo que significa un gobierno que va a los lugares, promete obras, pero al final se queda todo en un primer Picasso.